Saludos, distinguido profesor Edgar y compañeros del seminario Gestión de Proyectos Educativos Virtuales. A nuestro equipo número 2, conformado por Luz García, Michael Zambrano, Omar Castellanos, Alexis Moro y quienes habla Sergio Arias, nos correspondió el tema número 2, relativo a los proyectos, su definición, la gestión, los tipos de proyectos y su guía para la elaboración y presentación. En principio, es importante clarificar que el vocablo proyecto posee muchas secciones. Se puede entender como una idea de lo que se piensa hacer, como una intención, se puede hablar de una disposición, de un planteamiento, pero también se puede hablar de acciones ordenadas, de una anticipación, de propuestas, de proyección y hasta de plano. Esto entre múltiples acepciones. Por eso es un término polisémico, tanto que etimológicamente proviene del término proyectus, cuyas raíces pro indica hacia adelante, hacia el futuro, y la raíz edictus significa lanzar, arrojar, por eso se entiende como ir hacia adelante, lanzar hacia adelante. Sin embargo, es preciso dar una definición, que en nuestro caso la vamos a entender como ese plan, esa planificación que se caracteriza por tener actividades organizadas y orientadas de manera que se pueda prever o preparar algunos hechos, acciones, procedimientos que estén dirigidas hacia la ejecución de precisamente esas ideas y así poder encauzar para lograr fines o alcanzar metas preestablecidas. Es muy importante que, sea cual sea la definición, debe poseer términos que cumplan con las funciones definitorias, como es el caso de prever, de orientar, de preparar, de dirigir y encauzar. Muy importante tener en cuenta los elementos definitorios, como es el caso de la descripción de lo que se pretenda hacer o proyectar, la adaptación de los hechos, de los procedimientos, de las acciones, la información técnica, como se va a tener, los instrumentos que puedan utilizarse, los recursos con que se cuentan y la temporalización. Gestión de proyectos. David Cleland la define como una disciplina y como un proceso estratégico de elaboración y organización que combina una serie de recursos organizacionales y operativos destinados a alcanzar un fin o logro determinado. Es la diferencia entre gestión de proyectos y gestión para proyectos. La gestión de proyectos centra su atención en el objeto hacia el cual dirige su interés el proyecto. La gestión para proyectos utiliza el proyecto como una metodología apropiada para introducir los cambios deseados en la gestión de una unidad organizacional. La gestión de proyectos se dirige hacia los gestionarios del proyecto. La gestión para proyectos es una preocupación de la alta dirección. La gestión de proyectos descansa sobre la propuesta en práctica de un paso que se apoya sobre un proceso propio del ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué significa eso? Que la gestión de proyectos, por ser un proceso, tiene que cubrir una serie de etapas o fases para lograr el objetivo. A esta serie de fases o etapas es lo que se llama el ciclo de vida de un proyecto. Y el ciclo de vida de un proyecto lo podemos presentar o graficar de la siguiente manera. Y el ciclo de vida de un proyecto lo que nos define es cuándo iniciamos y cuándo culmina el proyecto. Dimensiones de la gestión de proyectos. Vincent Giard sostiene que de acuerdo a la naturaleza específica de la gestión de proyectos, su realización se reduce a 3 dimensiones. La dimensión técnica, donde existe preocupación por la calidad del proyecto. La dimensión tiempo, donde la atención se centra en el tiempo que se requiere para realizar el proyecto. Y la dimensión costo, donde hay preocupación por el esfuerzo que se requiere para realizar el proyecto. Dificultades como encontrada o excesos o errores de estimación. Clasificación de proyectos.
Los proyectos se clasifican en económicos y sociales según los autores Scherber y Leigarit en 1991. Según su finalidad están los proyectos de naturaleza, de bienes o servicios producidos, en donde se encuentran los proyectos de bienes materiales y los proyectos de servicio. También tenemos los proyectos consumo que da lugar al producto, en donde se encuentran los proyectos de producción destinados a la demanda interna y de exportación, los proyectos económicos y sociales, los proyectos de bienes comercializables. Según tiempo de proceso para obtener resultados encontramos los proyectos de producción inmediata, los proyectos de producción diferida y los proyectos que suponen una inversión importante. Y por último encontramos los proyectos según complejidad a nivel de ejecución o resultado, en donde se encuentran los proyectos industrial y de desarrollo regional, los proyectos industrial y de red escolar a nivel rural. Según las categorías del proyecto encontramos proyectos destinados a satisfacer las demandas externas o internas o cuyos bienes son exportables o no exportables. Según las áreas o disciplinas, tenemos proyectos de producción de bienes, proyectos de infraestructura, prestación de servicios, mejoramiento de los niveles y de la calidad de vida. También encontramos proyectos históricos que tienen una gran fundamentación más política e ideológica que técnica. Y por último, proyectos de desarrollo que se ubican en el campo, particularmente en lo económico y lo social. A continuación, guía de la elaboración y presentación de un proyecto. Los seres humanos y las organizaciones siempre están desarrollando proyectos. Sin embargo, se necesita de una guía para la presentación y elaboración de lo mismo para no caer en improvisaciones. Por lo tanto, se requiere de una planificación estratégica anticipada con miras a lograr los objetivos trazados. Esto es, trabajar en equipo para el diseño de cualquier proyecto. Ahora bien, diversos autores han planteado algunos esquemas de presentación de proyectos, teniendo en cuenta la diferencia en el esquema propio de los proyectos. No es lo mismo un proyecto para el área de la educación y para el área de la economía o de la salud. Sin embargo, existen elementos comunes que se repiten en cada una de las propuestas, como veremos a continuación. En primer lugar, tenemos la de Ezequiel Ander que señala el siguiente esquema. Primero tenemos la denominación del proyecto, luego hacemos una descripción de la naturaleza del mismo, se especifican las actividades y tareas a realizar, cuáles son los métodos y técnicas a emplear, se establece un calendario de actividades, se indican los recursos necesarios, se hacen cálculos de los costos, se indica cómo se va a administrar el proyecto, cuáles son los indicadores para evaluar el mismo y qué factores externos condicionantes o prerequisitos que se necesitan para el logro de los efectos y del impacto del proyecto. Asimismo, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social establece las siguientes etapas. Primero, la identificación de la idea, luego el diseño del anteproyecto, se elabora el diseño del proyecto, se elabora un plan de ejecución, se evalúa y se toman decisiones en función de esa evaluación. Luego está uno de conciencia, que establece para aquellos proyectos vinculados al campo de la innovación y el desarrollo tecnológico el siguiente esquema. La pertinencia del proyecto, describir los objetivos, cuál va a ser la metodología, indicar el esquema organizacional del proyecto, establecer algunos análisis de riesgos comerciales y tecnológicos, cuál es el grupo ejecutor, qué contribución del proyecto va a generar hacia el área de la innovación o el desarrollo tecnológico y qué aprendizaje tecnológico se genera a través del proyecto. También para aquellos proyectos de investigación científica y tecnológica establece el siguiente esquema: una información general del proyecto, hacer un resumen ejecutivo, describir el proyecto teniendo en cuenta estos dos elementos, indicar la fuente de financiación y elaborar tabla de presupuesto. Ya finalmente, Yves Paulin señala el siguiente ciclo para un proyecto: la identificación, definición, planificación, ejecución, elaboración del informe final y la evaluación del proyecto a objeto de corregir posibles fallas.
Hola, estimados compañeros. Yo les voy a hablar sobre el método de la pedagogía de las preguntas. Independientemente del método, el plan de acción a seguir o el modelo a seguir para desarrollar un proyecto, debemos tener en cuenta una serie de preguntas, como observamos en el esquema. Vamos a verlo en detalle. ¿Qué hacer? Esto busca señalar cuáles son los valores y los principios que inspiran y guían la acción. ¿Para qué hacerlo? ¿Sí? Todo lo que hacemos debe tener un sentido, un destino, una utilidad, ¿sí? Y lo que se busca es darle solución a una problemática planteada o satisfacer una determinada necesidad. ¿Por qué hacerlo? Esto remite necesariamente a una explicación que señale la importancia, el significado, la viabilidad, el interés que se tiene para desarrollar el proyecto y el motivo por el cual se determinó. ¿Cómo hacerlo? Aquí simplemente se incluye cuáles son o cuáles van a ser las actividades, las tareas a desarrollar de acuerdo a los objetivos y metas planteadas para poder alcanzar el proyecto. ¿Dónde hacerlo? Esto no solamente hace referencia al espacio físico, sino también abarca lo social, lo económico y lo cultural del proyecto y las actividades propias de este. ¿Qué magnitud tendrá? Aquí se entra a delimitar el volumen, el alcance cuantitativo del proyecto, su profundidad, el tipo de servicio o las necesidades que se proponen satisfacer. ¿Cuándo se hará? Se refiere al tiempo que se requiere para llevar a la práctica dicho proyecto y se hace a través de un cronograma de actividades que me permita a mí tener el control y una delimitación cronológica determinada. ¿Quiénes lo harán? Es el equipo de profesionales, especialistas que se requieren para desarrollar cada una de las actividades del proyecto. ¿Qué medios y recursos se hará? ¿Con qué medios y recursos se hará? Esto simplemente hace referencia a precisar cuáles son los recursos humanos, económicos y financieros que se requieren para la realización del proyecto. Este conjunto de preguntas o interrogantes resumen los aspectos fundamentales de un proyecto y me permite a mí darme una guía de cómo voy a elaborar y presentar mi proyecto, cuál va a ser mi plan de acción a seguir, cuál va a ser el modelo a aplicar. ¿Okay? Muchas gracias. Esta es la exposición del equipo número 2 referente a proyectos, definición, gestión, tipo de proyecto y guía para la elaboración y presentación del mismo. Muchas gracias.